Y decíamos que es algo que se refleja en muchos hogares en todo el mundo y también aquí. El doctor Nicolás Giraud es abogado especialista en familia y está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar. Gracias que te permita. Bueno, hay leyes respecto de la edad en la que todavía se debe sostener económicamente a un hijo, ¿no? Sí, por supuesto, hay leyes. El Código Civil lo establece claramente. Acá lo que hay que diferenciar primero es que la mayoría de edad en nuestro país se adquiere a los 18 años. Este es el primer punto de partida. Y esta definición legal de mayoría de edad un poco que contrasta con esta definición casi sociológica o psicológica de que la adolescencia se extiende hasta mucho más allá de casi los 20 y pico. Se habla cerca de los adolescentes 30. tardíos, se habla ya, ¿no? Aunque el código establece que adolescentes de 13 a 18. Claro. Entonces, lo que hay que saber es que a partir de 18 años una persona es mayor de edad, es exactamente igual a nosotros, y surge la obligación alimentaria por parte de los progenitores, que es la única consecuencia que deriva de la responsabilidad parental antes patria potestad, hasta los 21 años o hasta los 25 como máximo bajo determinadas circunstancias. Después de ahí, nada más. O sea, a partir de los 18 ya nada más. O sea, salvo la obligación alimentaria, pero tranquilamente una persona de 18 años es mayor para el derecho argentino. Claro. Por un lado están las leyes y por otro lado están los pactos familiares, ¿no? De a lo mejor quedarse in eternum, porque no en la casa de la madre o del padre. Pero recién decía que inclusive hasta los 25 años había una cierta obligación. ¿Eso bajo qué condiciones? Originalmente a los 18 años se extingue la responsabilidad parental. O sea, se extingue Ahí se acaba. y subsiste la obligación alimentaria hasta los 21 años. De 21 a 25, el Código lo que ha hecho, ha receptado jurisprudencia, ha determinado que la obligación alimentaria puede subsistir en la medida que este hijo mayor de 21 años, esté estudiando una carrera que a su vez le implique una carga horaria suficiente como para no poder trabajar. Todo eso hay que demostrarlo. Obviamente. Ajá. O sea, lo tiene que demostrar, en este caso, el mayor. De 21 a 25, la demostración la tiene que realizar el mayor. El padre. No, el mayor de edad, el hijo mayor de edad. El hijo mayor de edad. De 18 a 21, la demostración la tiene que hacer el padre. Digamos, Claro. para decir, no pago cuota porque tiene cómo mantenerse de 18 a 21 porque Bien. tiene recursos. De 21 a 25 es al revés. Debe el hijo mayor de edad demostrar que estudia y que esa carrera es suficientemente, digamos, tiene una carga horaria suficiente como para impedirle trabajar. En los otros días, en una causa que me tocó participar, el adulto requería alimentos entre 21 y 25 y ejercía o estaba haciendo una carrera a distancia con 2 horas por día. O sea, ¿Y él le reclamado a los padres? Claro. Ajá. Y bueno, en esa situación no coincide, digamos, no corresponde. Tiene que ser una carrera universitaria, además de ser alumno regular, que le demande una carga horaria que le imposibilite trabajar, porque es una persona mayor de edad, a partir de los 18. Y más allá de este reclamo monetario, porque estaba haciendo una supuesta carrera que le ingería gran cantidad de horas, ¿también hay algún reclamo o ha llegado a la justicia un caso parecido como el de Estados Unidos, el de no querer irse un hijo de la casa familiar? No conozco yo, pero seguramente si eso sucede, uno tiene la posibilidad de recurrir. Si hay una situación de violencia, se genera una situación de violencia o conflicto familiar violento, ante el juez de niñez, adolescencia. Pero si no lo hay. Y si no Una vez lo me hay, pasó con un amigo, dice, todavía lo tengo a mi hijo, dice, tiene como y le cambiamos cerca de la 30 años y no se va de mi casa. le cambiamos la cerradura. Claro, digamos. pero Y si no vamos al juez de eso familia puede- y pedimos una exclusión del hogar. Puede derivar una situación de violencia también, aunque sea moral. Por eso, ¿no? ahí está la medida de exclusión del hogar, que si denota una cuestión de violencia, ante la justicia de violencia, y si es una cuestión de familia, ante el juez de familia se le pide una exclusión del hogar. O sea, la obligación de mantener un hijo es hasta los 18, hasta los 21 o hasta los 25. Después ya no. Digamos, esta situación se da muy comúnmente en nuestro país, como también se da lo que se llama el multigeneracionismo. Que es decir, en una propiedad viven varias generaciones por la situación económica del país. La bisabuela, Claro. la hija embarazada adolescente, que tiene... O sea, 5 generaciones dentro de la misma casa son, digamos, situaciones tanto como esta que ustedes plantean de adolescentes ya de casi 30 años que no trabajan, no estudian, como también esta situación de encontrar 5 generaciones en una misma vivienda, ¿no? Bueno, aparentemente hay una cuestión de confort, es lo que dicen los que vienen estudiando este fenómeno por parte de estos adolescentes o que ya han pasado la adolescencia de quedarse en la casa paterna o materna por comodidad, pero también hay una sobreprotección de las familias. Vamos a ver un ranking que se ha hecho alrededor del mundo acerca de las edades promedio en la que los más jóvenes se terminan yendo de casa, ¿no? Así es, estos son promedios, ¿no? En Suecia se independizan, se van de la casa a los 20 años, en Francia a los 23, en Estados Unidos a los 24 años, y hay más países que han sido evaluados, entre ellos la Argentina. En Brasil a los 25, Colombia y Chile 27 años, Argentina y México a los 28 años, casi treintones, y están en la casa todavía. En Perú a los 29 años. Vemos que está bastante por encima la Argentina,
de, por ejemplo, Suecia, que es a los 20 años la edad en que se van habitualmente del hogar. Y son situaciones delicadas muchas veces, seguramente, ¿no? si uno ve los países que encabezan la minoría de edad, tiene que ver con una cuestión de posibilidad también de empleo, ¿no? Claro. Exacto. Esto Sí. también tiene que ver con una realidad económica de países desarrollados y países en vías de desarrollo. Cuando yo escuchaba la nota y leí la nota, él se calificaba como un millennial liberal, o sea, en mi pueblo es vago, digamos, Claro. ¿no? Ahora me gusta Está buena la denominación, soy liberal, soy un millennial liberal y necesito que mi familia... mantengan. Es cierto que la obligación alimentaria también surge más de 25 años, no digamos que no, puede existir derivada del parentesco, pero bajo situaciones muy particulares. Cuando un pariente, un hijo, un padre, un hermano, no tiene medios para subsistir. Ahí sí puedo requerir, porque no tengo medios para subsistir, la obligación alimentaria que no deriva de la responsabilidad parental y que su contenido es mucho más amplio, en la responsabilidad más corto en la parental. Como una persona que no puede acceder a medios o no está incapacitada, aunque sea mayor de edad, puede requerir alimentos a parientes también, ¿no es cierto? Esto es otra situación particular, pero Claro. no tiene que ver con Hay, eso. hay otros datos particulares que tienen que ver con la independencia de la mujer. Aparentemente las mujeres solemos irnos antes de la casa paterna que los mismos hombres, inclusive. No lo sé, la verdad. No vamos a verlo. A ver, la verdad que siempre Bueno, lo maduran está antes que estudiando, nosotros, ¿eh? eso es cierto, Claro, ¿no? tiene que ver con Cuando eso. éramos chicos siempre maduraban Y antes. hay otras ¿no? cosas por Sí. fuera de lo legal, en este caso de Estados Unidos, ni siquiera colaboraba con una mínima tarea de la casa, o sea, era un vago realmente. Un millennial porque liberal. un juez no le va a ordenar tenderte la cama, pero podría Sí. digamos, hay gestos también que tienen que ver con la convivencia. Sí, ¿no? eso tiene que ver con la solidaridad familiar, fundamentalmente. A ver, claro. esto que quede claro, la obligación de colaborar en la familia la tienen hasta la mayoría de edad. Después es una cuestión de que ya no hay Bueno, una obligación. y en ese de caso colaboración. particular, ¿cómo se procede aquí en la Argentina? ¿No? Bueno, en Estados Unidos hubo como varias instancias hasta que lo terminan expulsando y pretende apelar inclusive. En Italia hay otro caso parecido, un hombre de 41 años, hijo, terminó siendo expulsado de la misma manera. Si un padre, una madre quisiera llevar adelante este proceso aquí en Argentina, ¿cómo sería? Y yo le aconsejaría una medida cautelar de exclusión del hogar. En juzgado de familia. Depende, Juzgado si hay de violencia, en el juego de violencia, Pero si no hay que violencia. son mucho más... Y si no, el juego de Un familia. vago. Tengo Un un hijo vago. vago que En el no... juego de familia yo plantearía una medida cautelar a los efectos de la exclusión del hogar, de una persona que ya es mayor de edad, digamos, no tiene ninguna incapacidad ni física, ni psicológica, ni psíquica, como para que yo tenga que seguir asistiendo desde el punto de vista de los alimentos, porque convengamos que los alimentos implican en la vivienda. O sea, dentro del contenido de alimentos, la vivienda es parte de los alimentos. Claro. Claro. Entonces, una vez que yo cumplí la mayoría de edad, o cesó la obligación alimentaria, y esta persona es capaz, es hábil, es apta, es igual que cualquiera de nosotros. Yo le cambio la cerradura más que ir al Ahí juez. está. Me imagino en las casas, en los hogares, cómo estará la cuestión, ¿no? Discutiéndose a propósito. Sí. Tenemos una encuesta en marcha para conocer opiniones y si hay casos también, Darío Illanes. Redes sociales de Tele 8 Noticias, tanto en Facebook como en Twitter, hemos publicado el sondeo de esta tarde. ¿A qué edad los hijos deben dejar la casa de los padres? Bueno, está liderando el rango de los 21 a los 25 años con el 32%. Le siguen quedarse cuanto quieran con el 30%, luego el 23% con 25 a 30 años y el 15% de 18 a 21 años. Esta es la opinión en el Twitter de Tele 8 Noticias. Y en el Facebook nos han dejado también algunos mensajes, algunos seguidores que obviamente atentos a nuestra publicación que estamos viendo a continuación en pantalla han decidido dejar su comentario con respecto a este tema que les estamos planteando en esta, la segunda edición de Tele 8 Noticias. Por ejemplo, Mari dice, me parece perfecto y más si no colabora. Mi hijo con 18 años ya se fue, estudia y trabaja. Cintia dice, me parece bien, ya está bastante grandecito para vivir con los papás y sus papás ya cumplieron con él. Y Gabriela dice, me parece bien que los hijos se vayan a cumplir la mayoría de edad desde los 21 años. Ya tendría que ser una obligación que se vayan sí o sí. Muchísimas gracias a todos los que están opinando en las redes sociales de Tele 8 Noticias. Ya que lo tenemos ahí, Sí. ¿por qué él no se fue de la casa paterna? Digo, ¿no? Porque ya tiene, bueno, no sé si se puede decirle edad, Sí, no hay pero... problema, 26 años. ¿Y de entonces? común acuerdo con los padres. Y bueno, por ahí la mamá nos quiere mucho, papá también, Sí, así que... lo vamos a corroborar preguntándole a los padres. ¿eh? Ah, bueno, Porque bueno. suena muy- Seguramente van a suena opinar muy en las bien redes opinar. sociales. Pero es Van a opinar en así, las redes. seguro. Bueno, hay mucho de comodidad, ¿no? Me ¿Y parece que tiene llegan que al ver con eso. estudio jurídico casos de este tipo? No son muy frecuentes. No, de este tipo no. Sí, Claro. de alimentos sí, pero de este tipo, Claro. no, porque hay algo que excede lo jurídico, que es lo familiar, que va, entonces uno se siente como que, bueno, hay que ayudar a los hijos, la obligación, y no puede. Cada familia es un mundo, ¿no? Hay que entender que la mayoría de edad implica obligaciones.
Esta es la verdad. Son obligaciones que uno tiene que asumir como una persona mayor de edad, aunque nos parezca que los 18 todavía no son... Y muchas veces ha tenido que ver con la crianza que han dado los padres Sí, también, ¿no? por supuesto. Si no tiene iniciativa para salir a buscarse un rumbo, un trabajo, un estudio, también tiene que ver con otros contextos que van más allá de lo legal. muchas Seguro, veces, ¿no? seguro. Pero bueno, esperemos que sí, que se vayan rápido. Doctor Giraudo, muchas gracias. El tema está No, por favor, planteado. gracias a ustedes. Gracias, seguimos.